Desde los 20 años en el Partido Socialista y tengo 55, camino de 56, siempre en el mismo sitio y siempre defendiendo a los mismos. Una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las derivaciones del caso Koldo en comunidades autónomas gobernadas por el PSOE durante la pandemia de la COVID-19. Desde Vox apoyaremos cualquier medida que pretenda poner de manifiesto la corrupción y exija la asunción de responsabilidades políticas. Exigir responsabilidades a quienes las tienen y las han tenido en esta vergonzosa historia de corrupción que crece cada día. Nos referimos a la despreciable trama que utilizó la pandemia para enriquecerse de manera ilegal, valiéndose de los contratos de emergencia para obtener mordidas de cargos cercanos al PSOE en los diferentes gobiernos autonómicos. Nos referimos a la despreciable trama que solo en el caso de Canarias suma ya más de 40 millones de euros, aunque con el pasar de los días nos enteramos de nuevas aristas que suman más y más millones con cargo a los fondos públicos, y que las investigaciones en manos de la justicia señalan como adjudicaciones fraudulentas vinculadas a la pandemia de la COVID-19 en el seno del Gobierno de Canarias, cuando lo presidía el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Estamos ante un escándalo con precedentes y con antecedentes que exigen una total transparencia y una total rendición de cuentas por parte de sus responsables. La corrupción, señorías, y el abuso de poder no pueden ser tolerados en ningún nivel del Gobierno. Todo lo que está saliendo a la luz nos recuerda a episodios oscuros del pasado político del peor PSOE, como los casos del ERE o del Tito Berni, donde el dinero público fue utilizado como herramienta para el enriquecimiento personal a través de comisiones y de favores. El anterior Gobierno de Canarias, presidido por el actual ministro Torres, está en medio no de una, sino de muchas investigaciones judiciales, como el famoso caso Mascarillas de Canarias, mediante el cual se adjudicaron por 4 millones de euros la adquisición de 1 millón de mascarillas, a las que Canarias no recibió ni solo una y tampoco se ha devuelto ni un céntimo de euro. Hay que ir hasta el final y deben dar explicaciones claras y convincentes todos los implicados, también el presidente del Gobierno, que cada vez que acude a esta Cámara lo hace para burlarse de todos los españoles. El hecho de que el señor Ábalos haya sido destituido como ministro sin explicación alguna, sumado a todas las investigaciones que están en marcha y que hoy salen a la luz, nos hace pensar que desde el Palacio de la Moncloa se conocía bien este caso y por alguna ocasión se prefirió ocultarlo. Las ramificaciones de esta trama llegan al Gobierno de Baleares y de Canarias, que era presidido por Ángel Víctor Torres, que aún, por cierto, sigue siendo ministro. En ese Ejecutivo se firmaban contratos con empresas que eran un fraude, con empresas que ni siquiera estaban constituidas, que ni siquiera tenían CIF. Señorías, el CIF es lo mínimo que se puede pedir a una empresa, ya que en el Gobierno de Ángel Víctor Torres no se le exigía ninguna experiencia acreditada en la importación de material sanitario. Al parecer, nada de esto importaba, se les contrataba de cualquier manera, de todos modos. La falta de experiencia daba igual. La dudosa calidad del material que se entregaba tampoco importaba. La inexistencia misma de la empresa y persona jurídica tampoco importaba. Entonces, ¿qué era lo que importaba entonces? Que fuera la empresa señalada por la mano correcta. Y ahora, señorías, nadie sabe nada. Todos dicen haber sido sorprendidos en su buena fe. Eso es lo que dijo en el año 21 el señor Torres. No sé nada de los contratos de la trama del señor Koldo, a pesar de que se lo preguntaron a través del portal de transparencia y por escrito. Lo negaron y se limitaron a contestar que desde la presidencia no se habían comprado mascarillas a soluciones de gestión y apoyo a empresas, obviando que sí lo hizo el Servicio Canario de Salud. Por cierto, el Servicio Canario de Salud, donde hacía y deshacía el actual jefe de gabinete del ministro y todavía no ha sido cesado. ¿Cómo es posible explicar esto, señorías? ¿Por qué el PSOE impidió que prosperase un informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias que alertaba de este tipo de irregularidades? ¿Por qué no permitió que se creara en el Parlamento de Canarias una comisión de investigación? ¿Por qué ni siquiera permitió que se tratase la idoneidad de la creación de la comisión?
Son muchas preguntas y los responsables del Partido Socialista no han sabido responder a ninguna de ellas. Es también la Fiscalía Europea la que investiga por supuesta malversación las compras a Soluciones de Gestión, la empresa de Koldo, el asesor de Ábalos. Fueron en Canarias 12,5 millones de euros de material sanitario solo en mi tierra. Y porque se abonaron en parte con fondos comunitarios, con los fondos FEDER, es porque lo investiga en la actualidad la Fiscalía Europea. Por eso, señorías del Grupo Popular, creemos que es hora de que el ministro Torres asuma responsabilidades políticas. La persona que ha sido el máximo responsable detrás de esta gestión vergonzosa, inmoral y probablemente ilegal no puede seguir en el ministerio, señorías, ni un segundo más. Está en medio de esta negra historia de fango, de corrupción y de dolor que rodea a esta auténtica banda, una banda que se dedicó a transformarse en millonarios a costa de los impuestos de los ciudadanos y a costa de la propia salud de esos mismos ciudadanos. Desde el Grupo Popular solicitamos además que se preste de una vez por todas la colaboración con la justicia que se le ha negado desde el Gobierno de Canarias, mientras estaba bajo la presidencia del actual ministro. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo su trabajo descubriendo la cara más repugnante de la gestión sanitaria. Dejemos que sigan haciendo su labor sin presiones, sin limitaciones por parte del poder político y que su trabajo ayude a que todos conozcamos hasta qué punto se nos robó y se nos mintió mientras nos decían quédate en casa y que todo lo hacían por nuestro bien. Termino. Señorías, tenemos un gobierno completamente contaminado, necrosado por la corrupción. Tenemos un gobierno que no puede ni siquiera tramitar su primer presupuesto en esta legislatura, perjudicando, a pesar de lo que acaba de decir el ministro de Fomento, inversiones y transferencias a todas las regiones de España. Tenemos un gobierno sometido por los independentistas y los separatistas. Celebren elecciones generales y déjennos de verdad a los españoles de una vez en paz, señorías. Muchas gracias. Gracias. Corrupción que conocemos muy bien los catalanes, en nuestro oasis convertido en ciénaga por unos y por otros, con casos, personas y vergüenzas que todos conocemos y nos golpean con sus rostros y su ley del silencio, la humertad permitida en Cataluña. Y de nuevo se apuntan maneras. Ahí está el candidato del PSC, señor Illa, estatua viviente de la hipocresía protagonista, imprescindible, siendo el nefasto ministro de Sanidad en el escándalo de las mascarillas inútiles. El PSC, mercader de la dignidad y soberanía de los españoles por un puñado de votos por impunidad. Los catalanes, los españoles, sean jóvenes engañados o mayores traicionados, tienen derecho a crecer sin miedos, vivir en paz y ver el futuro con optimismo. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.